Pues justo a la mitad de estancia, mitad Pues sí, güey, pero... Julio, ¿introduces? Sí, no te preocupes. Ok. Buenos días. Bienvenidos a esta sesión científica muy interesante. Tenemos una invitada de lujo que es Elena Bravo Ceniceros. Ya más adelante dará su currículum Alejandra Mejía, quien va a coordinar esta mesa. Alejandra es psicoanalista de aquí de APM, es una mujer muy inquieta en hacer temas de investigación, en el quehacer psicoanalítico y sobre todo ha estudiado mucho como integrante de COWAP todo lo que es psicoanálisis de la mujer. Quiero dar la bienvenida y a Elena también para esta sesión que es cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis. Elena, esta es tu casa, bienvenida. Y Alejandra, te dejo los micrófonos para que tú coordines todo, porque seguramente va a ser una charla muy interesante y profunda. Bien. Muchas gracias, Julio. Bienvenida, Elena. Bueno, pues Elena hace un trabajo muy profundo, como dice Julio, y sobre todo una crítica constructiva en relación a este tema. Y me voy a dar a la tarea de presentarla. Elena Bravo Ceniceros practica el psicoanálisis aquí en la Ciudad de México. Es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en psicoanálisis por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, autora del libro El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Este libro está publicado por Ediciones Navarra, coautora de otros libros de psicoanálisis y filosofía titulado Otras categorías psíquicas, el concepto de comunicación en las ciencias humanas y sociales y fantasía y ficción. Sus temas de investigación son las relaciones entre el psicoanálisis y la filosofía, la práctica psicoanalítica hoy, la heteronormatividad en psicoanálisis, los feminismos y el psicoanálisis y las aportaciones de los pioneros y pioneras del psicoanálisis. Ha sido docente de psicoanálisis en diferentes instituciones y también ha impartido diferentes seminarios de psicoanálisis y también ha dado clases en los departamentos de filosofía y de psicología de la Universidad Iberoamericana. Elena, adelante con tu presentación. Pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Julio, por la bienvenida acá a este espacio. Muchas gracias, Alejandra, por la coordinación de este espacio y por invitarme, ¿no? A la PM, a Santiago Ortega, que no sé si anda por acá, pero que fue también quien me invitó a participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues doblemente agradecida o más, porque bueno, pues primero pues agradezco a la PM que me invite sin que yo forme parte de la PM, ¿no? Abrir el diálogo entre posiciones psicoanalíticas distintas, formaciones distintas, me parece de inicio ya pues toda una apertura, ¿no? Que es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, como justo apertura a las diferencias, ¿no? A las diferentes posiciones. Entonces, desde eso, pues ya celebro, ¿no? Y por otro lado, que se abra un espacio para que cuestionemos y critiquemos nuestra práctica misma, ¿no? Eso me parece importantísimo desde el interior, ¿no? Del psicoanálisis. Entiendo que la mayoría de los que estamos acá o nos hemos formado como analistas o estamos en eso, entonces poner en el banquillo de los acusados, ¿no? Al psicoanálisis mismo, pues creo que ya es
algo un tanto valiente, pero pues bueno, necesario y urgente también. Y se trata, ¿no? Quiero decirlo desde ya, cuestionar la heteronormatividad del psicoanálisis para mí tiene que ver con varias cosas. Primero es cuestionar, lo pongo en infinitivo, es decir, no es un tiempo pasado, ni presente, ni futuro nada más, sino algo que hay que seguir haciendo, me parece, ¿no? Cuestionar todo el tiempo, cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis, no es un ejercicio ni que ha terminado ni para mí, ni creo que ha terminado en la historia del psicoanálisis, y espero que sigamos en eso, que sea un ejercicio constante cuestionar esto. Pero bueno, pues como digo, desde el interior mismo del psicoanálisis, entonces bueno, no se trata de destruir, para mí para nada, se trata de eso. Yo tengo mis 2 pies puestos dentro del psicoanálisis, ¿no? Es decir, para mí se trata más bien de hacer de nuestra práctica una práctica ética, vigente, una práctica, pues sí, ¿no? Que esté a la altura de la época también, que vaya cuestionando sus principios, sus postulados, sus posiciones, ¿no? Para que entonces hagamos ajustes de tuercas ahí donde necesitamos hacerlo, no solamente como corrientes, ¿no? Diferentes, no solamente como instituciones, sino creo que cada uno, ¿no? Cada uno en su práctica específica, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata para mí, de hacer del psicoanálisis, hacer una autocrítica con el psicoanálisis, no para destruir, no desde una oposición, ¿no? Sino como cuando uno hace una crítica consigo mismo, ¿no? Es para mejorar, es para quitarnos un poco, tratar de quitarnos o estar en el ejercicio permanente quizá de quitarnos los prejuicios, los dogmas, y hacer del psicoanálisis una práctica ética, segura, donde sea posible seguir acogiendo el deseo, que fue el inicio de lo que fundó el psicoanálisis, un espacio donde se pueda acoger el deseo de los analizantes, ¿no? Entonces, pues eso se trata. Para mí, cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis creo que tiene que ver con 3 fuentes o 3 orígenes desde donde yo lo hago en particular, desde donde invito a que los que nos dedicamos al psicoanálisis lo podamos hacer. Una, y la central, es desde la propia práctica, ¿no? Desde donde creo que es el punto de partida. Nuestra práctica clínica, nuestra práctica analítica, nuestra escucha. Si se supone que el analista, ¿no?, se encarga de eso, su trabajo es en gran medida la escucha, si de eso es de lo que nos hacemos, se supone como garantes, ¿no? Nos dedicamos a escuchar. Bueno, pues creo que si estamos trabajando en eso, hemos estado a la escucha de muy diferentes posiciones, situaciones, ¿no? Que lo que escuchaba Freud en su consultorio, ¿no? Claramente hoy creo que se vuelve imposible sostener cosas como el binarismo sexual, como que recibimos hombres y mujeres nada más. Hoy eso ya no parece vigente, este binarismo, ¿no? O que recibimos heterosexuales, homosexuales y bisexuales, ¿no? Creo que ahora escuchamos a gente que llega al consultorio identificándose como cisgénero, transmasculino, transexual, género fluido, queer, intersexual, neutro, no binario, o que también identifican sus relaciones, ¿no? Sus preferencias en relaciones de pareja, por ejemplo, como poliamorosas, ya no necesariamente pareja, bisexuales, o que se identifican como heteroflexibles, sapiosexual, anarquista relacional, homoflexible, demisexual, ¿no? Decir ahora esto es lo femenino, esto es lo masculino, esto es la mujer, esto es el hombre, como muchas veces, por ejemplo, Freud planteaba, ¿no? Lo femenino como lo otro de lo masculino, reproduciendo siempre un binarismo, creo que hoy está fuera de lugar, hoy queda por completo fuera de lugar. Las líneas que antes consideraban y hacían que un Freud, pues el fundador del psicoanálisis, definiera lo femenino a partir de lo otro, de lo masculino, la mujer como ese hombre, ¿no? Con su pequeño pene llamado clítoris, etcétera, pues hoy está. Todo lo que describía en ese sentido creo que queda obsoleto, ¿no? Ya lo femenino y lo masculino no tiene el dibujo que tenía antes, ¿no? Y que obedecía a un momento histórico, ¿no? Entonces, hoy hay muchas más formas posibles y no binarias también. Una mujer puede ya no querer tener hijos, ¿no? Un hombre que se considera hombre puede traer las uñas pintadas, maquillarse, usar falda, usar tacones, etcétera. Es decir, el universo de posibilidades, lo que quiero decir es que
que es enorme, 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 y sería absurdo entonces continuar en una práctica que sostuvo el psicoanálisis quizá mucho tiempo, patologizando todo lo diverso, ¿no? Porque bueno, ahora las posibilidades son todas. Entonces les decía, desde 3 lugares quiero cuestionar la heteronormatividad. Una es esta práctica clínica que sostenemos en esta época. Otra, pues es obviamente la otra parte de nuestra formación, que es la teoría psicoanalítica, ¿no? La teoría psicoanalítica, lo que está escrito en los libros, lo que estudiamos, y el largo recorrido que se ha hecho desde Freud hasta nuestros días en torno a muchos temas, que bueno, las posiciones psicoanalíticas son diversas, no son homogéneas, pero bueno, creo que hay que cuestionar como ciertas cosas que se han dicho sobre la llamada diferencia de los sexos, las consecuencias psíquicas por la diferencia anatómica de los sexos, toda la teoría de la sexuación, la feminidad, la noción de falo tan problemática, tan polémica. Cuestionar, creo que hay que cuestionar por completo este diagnóstico de perversión, la llamada estructura perversa, ¿no? Desde el origen de su planteamiento hasta el día de hoy, que no deja de estar cargada de una serie de cuestiones morales y que sin embargo se sigue a veces utilizando en psicoanálisis. Creo que es una noción que tenemos que cuestionar. Las teorías sexuales infantiles, el Edipo familiarista, ¿no? En fin, muchas cosas que creo que hoy tienen que ser revisadas de la teoría psicoanalítica. Entonces, el primero es la práctica, el segundo la teoría, y lo tercero, que es algo que proponen varios autores y que yo me sumo y que es un ejercicio que creo que vale la pena hacer, que es abrirnos a los estudios LGBT, queer, a los feminismos, porque hay mucho que nos han enseñado. La filosofía, por ahí Alejandra leyó en mi reseña curricular que tengo una formación también en filosofía. Entonces la filosofía y los estudios de género, los estudios LGBT, queer, los feminismos, creo que han mantenido una posición muy crítica desde hace muchísimos años, ¿no? Desde finales de los 60, 70, ¿no? 80, 90, ¿no? Contra el psicoanálisis, ¿no? Y mucho tiempo quizá fueron solamente descalificados. Es que no entienden, es que no se han analizado, es que no tienen una formación, es que es una cuestión nada más ideológica, etcétera. Y creo que no, pues vale la pena escucharlos, escuchar lo que ellos nos permiten ver, ¿no? Y porque sobre todo creo que esos estudios de género, para englobarlos, nos han ayudado, nos pueden seguir ayudando a visibilizar las formas heteropatriarcales que han atravesado la teoría psicoanalítica, ¿no? Y que han atravesado no solo la teoría, sino la práctica psicoanalítica, nuestra interpretación de las cosas, nuestra cultura y nuestra vida en general, pero el psicoanálisis no está exento de esos hilos heteropatriarcales, no ha estado exento. Entonces, el psicoanálisis ha sido cuestionado por los estudios de género, por los feminismos, por la filosofía, y creo que muchas de las acusaciones que le hacen al psicoanálisis están plenamente justificadas y creo que vale la pena tomarlas muy, muy en serio, ¿no? A mí en lo personal me ayudó mucho leer a Foucault, Michel Foucault, que es también, pues bueno, es alguien externo al psicoanálisis, pero muy crítico con el psicoanálisis. Creo que es alguien que ayuda a ver como ciertas prácticas, ciertos saberes, entre ellos las que Michel Foucault engloba como las prácticas ¿no? Psicología, psiquiatría, psicoanálisis, ¿no? A veces han implicado una serie de relaciones de poder que resultan invisibles. Es decir, lo que hace Foucault, de pronto ver como algunos modos, ¿no? De relación que la Iglesia tenía, ¿no? Que la Iglesia tenía de sujeción, de poder, de autoridad y sujeción, ¿no? Se fueron reproduciendo a través de las prácticas psi. Y no es que Foucault diga, hay psicólogos malos, psicoanalistas malos, que conscientemente están abusando de poder y están normalizando y están moralizando, están orientando al servicio de un poder evidente y claro, sino justo lo que señala Foucault es cómo eso es invisible, cómo nos convertimos en reproductores de un sistema
sin darnos cuenta que lo estamos reproduciendo, sin darnos cuenta. Un poco como cuando empezamos a estudiar a Freud, ¿no? Y empezamos a analizarnos quizá, que nos dimos cuenta que, bueno, pues yo que me creía tan altruista y generosa, quizá no tan buena, ¿no? Quizá hay más envidia, quizá hay más agresión, quizá hay más celos, quizá hay más sexualidad, más masoquismo, más narcisismo que lo que me reconocía, ¿no? Que es decir, esto que Freud nos enseñó, lo pienso siempre como estos hilos invisibles, mientras Freud nos enseñó, ¿no? Que había una pulsión de muerte, que había el inconsciente, que había una sexualidad infantil, que había una serie de fantasías que eran incompatibles con el yo, con mi conciencia. Freud nos enseñó eso, ¿no? Que ahí donde digo que amo, también odio, que hay ambivalencia, que hay celos, que hay rivalidad, que hay masoquismo, etcétera, que hay agresión ahí donde no lo reconocía y que cualquiera antes hubiera dicho, no, yo no soy así, yo no soy narcisista, yo no soy masoquista. Lo que quiero señalar es que así como Freud nos hizo visibles todas esas cosas, los estudios LGBT y los feminismos nos han podido hacer visibles también esos hilos heteropatriarcales que nos determinan sin que nos demos cuenta y que terminamos reproduciendo sí que nos demos cuenta. Entonces, claro, así como hubo resistencia para aceptar que eso que el psicoanálisis nos puso en evidencia que padecíamos, ¿no? Creo que también todos estos discursos nos han puesto en evidencia cómo hay otros determinismos que padecemos, ¿no? y que no nos damos cuenta. Entonces, mi invitación a cuestionar el heteropatriarcado es a ver eso, no contentarnos, con respuestas rápidas de yo no soy homofóbico, yo no soy transfóbico, yo no soy machista, yo no soy sexista, ¿no? Yo soy gay friendly o yo soy abierto y liberal. No es tan simple, es más complejo, me parece, que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. No estoy hablando ni quiero plantear nunca una intención consciente en esa dirección, sino más bien y sobre todo en lo más sutil, en donde no nos damos cuenta que lo reproducimos. Es desde ahí que pienso que podemos cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis. Haciendo un poco de historia, ¿no? Y siguiendo, bueno, el modo en el que a mí me ayudó mucho Foucault, ¿no? Les digo, es ver un poquito en la historia cómo el poder, como les decía hace rato, que había sido sustentado en gran medida por la religión, ahora era adquirido por las prácticas psi, ¿no? En libros de Foucault como La historia de la sexualidad, el seminario del poder psiquiátrico, La historia de la locura en la época clásica, su seminario sobre los anormales, ¿no? Etcétera. Él bueno, muestra, ¿no? A quien quiera leerlo, pues está todo esto publicado, casi todo en Fondo de Cultura. Vale muchísimo la pena, hay ediciones en español de casi toda la obra de Foucault, entre Fondo de Cultura y siglo XXI. Pues justo que con la psiquiatría y la extensión de las prácticas psi, ya no se trataba a lo mejor de las mismas formas de violencia que en la religión, es decir, ya no se trataba de decir es pecado o es vicio, pero mucho de lo que antes en la religión se llamaba pecado, se llamaba vicio, se juzgaba moralmente, ahora se empezó a decir es patología, es enfermedad, es trastorno, ¿no? Entonces empezó a hablar en esos términos como bajo el engaño de que se trataba ahora de una ciencia y ya no de una moral, ¿no? De un hombre que sabe con su bata blanca, ¿no? Que tiene una autoridad y ya no era el cura lleno de prejuicios, ¿no? Sino ahora era un hombre de ciencia. Y entonces, bueno, ahí él se definió, se describió al llamado perverso, al psicótico, a la histérica, a la mujer, al homosexual, a la madre, ¿no? Se empezó a distinguir en todos estos categorías entre lo que era normal, lo que era patológico, creyendo de nuevo que se trataba de un descubrimiento científico, de una verdad, ¿no? De una realidad, sin ver que ahora eran otra forma de expresión de prejuicios de una época, de prejuicios en una época enunciados por la boca de este señor o esta señora, generalmente señor, ¿no? Con bata, dotado de esta autoridad que la sociedad le atribuía, ¿no? Él se lo creyó, ¿no? Él se lo creyó, él creyó que hablaba de la verdad y se lo creyó toda la gente, ¿no? Que hablaba de la verdad.
Entonces, bueno, por ejemplo, ahí la diversidad sexual, todo lo que no entra o entraba en la heteronormatividad cisgénero, ¿no? Se consideró pecado, luego delito, luego vicio, luego trastorno, enfermedad, patología, desviación, perversión. El diagnóstico psiquiátrico, psicoanalítico, ¿no? Que el psicoanálisis sostuvo mucho tiempo de perversión. Hoy estamos en otro momento, no digo que estemos en ese mismo, pero venimos cargando con esa herencia, no nos hemos quitado esa herencia todavía, no hemos terminado de quitarnos eso de encima, ¿no? Entonces creo que el psicoanálisis tiene dos opciones, una es o reproducir esos prejuicios y ser un espacio de poder, que continúe en esa línea de normalizar, ¿no? Dime tu deseo, te diré tu patología, dice Foucault, ¿no? Y entonces que sigamos en esa línea de reproducción de esos prejuicios y de esos espacios de poder, o ¿no? Que entonces podamos ofrecer un espacio crítico y de resistencia y de cuestionamiento que pueda acoger el deseo en su especificidad y en su diferencia, ¿no? Que creo que además es un poco la denuncia que hizo Freud en el malestar en la cultura, cuando señala, ¿no? Todo esto que ocurre en la cultura, ahí se evidencia, ahí Freud pone en evidencia, ¿no? Hace casi 100 años, que una sociedad, una civilización tiene efectos que producen malestar en la subjetividad, ¿no? Nosotros ya sabemos que la sociedad nos lastima, nos duele, nos segrega, nos excluye, nos reprime, a todos, ¿no? A todos de diferente forma. Entonces, si eso lo sabemos, creo que con más razón podemos ahora desde el psicoanálisis tener una posición mucho más crítica y mucho más ética, ¿no? Entonces, yo creo que el psicoanálisis puede apostar por este segundo camino, ser un espacio de resistencia, de cuestionamiento frente a estos poderes predominantes. No tiene que ser un espacio que reproduzca estas formas heteropatriarcales, ¿no? Creo que el psicoanálisis puede cuestionar las formas en las que el patriarcado se naturaliza, se considera lo natural, lo normal. Entonces el psicoanálisis puede cuestionar eso y puede ser también sensible a la forma en la que las subjetividades se ven afectadas por eso. Entonces, esa es la propuesta. Cuando hablo desde decía 3 fuentes, la experiencia clínica, la teoría y el acoger, como dice Alush en uno de sus libros, acoger los gay and lesbian studies, ¿no? Los estudios queer también, los feminismos. Por supuesto que no hablo nada más de hacer más teoría, de incorporar nuevos discursos, sino de tener como mayor sensibilidad a la que implican estos estudios, que es un activismo, una militancia que ha sido encaminada a modificar las relaciones de poder y a tratar de mejorar las condiciones de vida para mucha gente que a lo largo del tiempo ha tendido a ser menospreciada, silenciada, violentada y hasta asesinada por su sexo, por su identidad sexual, por su preferencia sexual. Es decir, que se trata no de una cuestión ideológica nada más, sino de un asunto que va de vida o muerte en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empezar a sacudirnos esta noción de perversión que ha sido vista como el mal, como la enfermedad, como la suciedad, ¿no? Si bien ya afortunadamente no estamos en ese momento en donde todas las sexualidades no heteronormativas podían correr riesgo de cárcel, de expulsión social, de tortura física. Terapias de conversión, no sé si todavía existan, no sé si hay algún lugar en donde existan, pero sí hay pasajes en la historia del psicoanálisis en donde hubo, ¿no? Terapias de conversión. Entonces, bueno, pues creo que quiero también dejar claro que para mí no solo se trata, ¿no? Cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis no solo se trata de ya no patologizar, ese es uno de los aspectos, sino también creo que es fundamental reconocer que hay una particularidad cuando escuchamos a ciertas poblaciones, que es el hecho real, ¿no? No fantasías, no subjetivo nada más, ¿no? De que hay ciertas perdón, dice, apenas llevamos 26. Perdón, me distrajo un mensaje que leí, perdón. Hay un hecho real de que hay ciertas poblaciones, varias, más expuestas a violencia, rechazo, a opresión, a discriminación y estigma, ¿no?
Entonces, es decir, es importante que estemos advertidos, creo, de que sigue reinando el heteropatriarcado. Sí ha habido avances, pero estamos lejos todavía de que el heteropatriarcado no nos determine, y que hay pacientes que viven una situación de desventaja en nuestra cultura por su sexo, su preferencia sexual y su identidad sexual. Y claro que para esto podemos sumar otras variables: nivel socioeconómico, origen racial, nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, acá traigo como, traigo a la mente a Monique Wittig, por ejemplo, ¿no? Que les dice a las feministas: ustedes han peleado por defender a este sujeto político llamado mujer, pero hay otro que tiene que ser escuchado en su particularidad y que no puede ser simplemente incluido en la categoría mujer, que se llama lesbiana, ¿no? Las mujeres no somos lesbianas, dice Monique Wittig, ¿no? Ochi Curiel, ¿no? Es una autora que a mí me encanta, una feminista que a mí me encanta, añadiría, bueno, y hay otro que es ella, por ejemplo, ¿no? Mujer negra, lesbiana, latinoamericana, Ochi Curiel. No va a ser englobada en el mismo lugar que el hombre blanco europeo cisgénero, ¿no? Es decir, no podemos hablar de un sujeto en psicoanálisis sin tomar en consideración que hay determinaciones que siguen teniendo peso, ¿no? Entonces, insisto, si al psicoanálisis se le caracteriza por escuchar, ¿por qué? ¿Por qué no le tocaría también escuchar a las críticas que se le hacen? Normalmente en nuestra práctica analítica se trata de escuchar también las resistencias, decimos, escuchar la transferencia negativa, decimos, ¿no? Señalarla, escucharla, acoger la transferencia negativa. Entonces, creo que los estudios de género, los feminismos, y otros autores, desde fuera del psicoanálisis y ahora también a unos que están desde dentro del psicoanálisis, tienen críticas que merecen ser escuchadas para que aprendamos, ¿no? Para que aprendamos. Yo creo que no hay ninguna novedad, creo que Freud lo hizo en algunos momentos, creo que también Lacan, creo que muchos lo han aconsejado. Entonces hay que estar a la altura, me parece, de esa tarea, ¿no? Ahora, de nuevo, siempre estoy hablando del psicoanálisis, creo que tengo que señalar de nuevo que no hay un solo psicoanálisis, está la teoría de Freud, está todo un desarrollo muy amplio posterior, ¿no? Hay muchos autores y no creo que vamos a llegar a una respuesta única. ¿Es ese psicoanálisis heteronormativo o no? Yo creo que diría sí y no, cuando sí, cuando no, en qué momentos sí, qué analistas sí, qué momentos del desarrollo en el psicoanálisis sí, qué postulados sí, cuáles no. Cuando en mi posición como analista sí, cuando en mi posición como analista no, es decir, no es una sola respuesta, no solamente es decir culpable o inocente psicoanálisis después de haberlo puesto en el banquillo de los acusados. Es más, también, insisto, más complejo que eso. Hay que revisar uno a uno, ¿no? La teoría psicoanalítica, uno a uno, las posiciones psicoanalíticas, y momento a momento nuestra propia práctica psicoanalítica, ¿no? Creo que entre ese revisar nuestra teoría psicoanalítica, creo que es muy importante ver aquellos postulados que han tendido a esencializar, ¿no? Sosteniendo ideas que se han pensado como si fueran de esencias, y que son nada más productos de un momento histórico, desde un lugar específico en donde eso es mirado. Por ejemplo, la mujer tiende a la pasividad y a la ternura, o es más envidiosa. La realización de la mujer es a través de la maternidad. El clítoris es el pequeño pene. La homosexualidad corresponde a una estructura perversa. Seguro que todos los que estudiamos psicoanálisis escuchamos algo de esto. La mujer tiende al pudor porque se avergüenza de sus genitales. La transexualidad es una psicosis, ¿no? Esa la hemos escuchado miles de veces, seguramente en a priori, en un a priori, sin escuchar el caso por caso, ¿no? La transexualidad de psicosis, pues se sostiene bajo el delirio de pertenecer a otro sexo que el asignado biológicamente. En Freud lo leímos, de la homosexualidad es causada por una detención en el desarrollo o por una fijación excesiva a la madre. La homosexualidad se debe a la desmentida de la castración, a la imposibilidad de asumir la diferencia de los sexos. La homosexualidad femenina es producto de un complejo de masculinidad. Estoy segura que han escuchado este tipo de postulados, los hemos leído, los leímos muchas veces, a lo mejor
hasta lo repetimos, a lo mejor nos lo grabamos, a lo mejor intervenimos desde ahí en algunos momentos de nuestra práctica. El travestismo es un intento de superar la angustia de castración a partir de identificarse con una mujer fálica. Seguro le estudiaron este también, ¿no? En fin, donde todo eso al plantearlo así, queda claro que se está patologizando, ¿no? Y la heterosexualidad no se somete a ningún examen, ¿no? Esa es la norma, esa es la natural, esa es la normal, y esa no se somete a ningún examen. Entonces, hay que ver que esas afirmaciones sí son producto de una serie de determinaciones históricas y que son producto en gran medida de una serie de prejuicios y no son ninguna verdad definitiva, no son los postulados teóricos con los que hoy tenga sentido trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso, bueno, pues hablaré en un momento también, espero que de tiempo de todo, que, pues bueno, en las instituciones psicoanalíticas, ¿no? ¿Cuántas mujeres psicoanalistas, ¿no? ¿Cuántos hombres abiertamente gays, lesbianas, trans, queer han tenido una participación reconocida en las instituciones de psicoanálisis, ¿no? Y en la historia del psicoanálisis? Si es que sí, es apenas muy recientes, desde hace muy poco tiempo. Entonces, les voy a plantear una serie de preguntas que a mí me vienen dando vueltas desde hace tiempo y que tienen que ver con esta misma invitación a cuestionar la heteronormatividad en psicoanálisis. Preguntas como esta: ¿de qué manera un analizante responde? Porque creo que eso es muy importante, frente a los mandatos de género, frente a los ideales que la cultura le transmite. Estoy segura que esto es algo que se puede ver, que se puede escuchar en los análisis, ¿no? Todavía al día de hoy, ¿no? Quiero ser bailarín, pero eso no lo puedo hacer porque no es de hombres. Soy un puto si estoy llorando. ¿Cómo voy a ser una mujer desnaturalizada si no quiero tener hijos, ¿no? Es decir, son mandatos de género ante los cuales el analizante responde. ¿En qué medida, no solo el analizante, sino el analista y su escucha está también determinada por esos mandatos de género, por esas ideologías predominantes, por esos ideales heteronormados, ¿no? ¿De qué manera un imperativo de normalidad en cuanto al rol de género, en cuanto a identidad sexual o preferencia sexual, afecta a la subjetividad y produce malestares? ¿Qué formas de violencia se experimentan por no pertenecer a esa heterosexualidad obligatoria o a esa privilegiada masculinidad, ¿no? ¿Qué formas de violencia que no son fantasías de la mujer masoquista o del gay que él mismo no acepta su homosexualidad y por tanto se siente agredido desde afuera? No, sino justo formas de violencia que sí se experimentan por no pertenecer a esa heterosexualidad. ¿Qué postulados teóricos reproducen el sistema patriarcal, heteropatriarcal? Entonces, ¿qué hacemos con la teoría? Hay que cuestionar el Edipo, la noción de falo, la teoría de la castración. ¿Cuántos de esos postulados, tal como hoy los conocemos, son vigentes o se tienen que repensar? Hay que cuestionar el binarismo sexual, hay que pensar, ¿qué dice el psicoanálisis? ¿Las identidades sexuales son fijas o son nómadas? ¿Pueden ser nómadas? Es decir, o uno se hace mujer, uno nace mujer, o uno nace heterosexual, o cisgénero, o transgénero, o gay, o lesbiana, o se hace y eso es fijo, o eso es nómada, ¿no? Eso puede ser cambiante. La diferencia de género es un constructo cultural creado relacionalmente y entonces podría ser de otra manera. O existe una marcación biológica diferenciada de los sexos impregnando nuestra experiencia. Es decir, algo es vigente, decía Anatomía es Destino, que Freud planteó, o no, la diferencia es un constructo cultural y entonces puede ser cambiado, modificado, ¿no? Es posible que muchos de los problemas que las mujeres, los gays, las lesbianas, los trans, los queers traen a consulta respondan a un malestar que produce la cultura, ¿no? Que la cultura es en gran medida la causa de ese malestar, en tanto que el patriarcado o el heteropatriarcado limita y oprime en muchas esferas. Con eso quiero decir que quizá no ocupar más bien el lugar privilegiado de hombre cisgénero, heterosexual y blanco, sí trae asociado de antemano un malestar, ¿no? Diferente en cada caso y que depende de muchas circunstancias, pero que sí hay un malestar.
Uno de los libros que recomiendo, que seguramente muchos de ustedes han leído, que leí recientemente, es el de Patricia Gerovici, ¿no? El de Psicoanálisis Transgénero, que es maravilloso. Y entre muchas cosas que dice interesantes, cita un artículo de una investigación que se realiza en México y que actualmente también se lleva a cabo en Francia, en Brasil, India, Libia y Sudáfrica, que otorga evidencia, es bien interesante, de que la identidad transgénero no es un trastorno mental en sí mismo, pero que cuando efectivamente hay un trastorno mental de diagnóstico psiquiátrico, utilizando los términos de la psiquiatría, suele ser generado no por la discordancia de género entre el cuerpo y la posición, digamos, sino por la estigmatización y violencia. Es decir, ¿de qué sufre? Sobre todo de la estigmatización y violencia, ¿no? No a la incongruencia de género. Es decir, entonces, somos participantes, ¿no? En esta sociedad heteropatriarcal de ese sufrimiento. Somos en gran medida causantes de ese sufrimiento. Entonces, también hay otro texto, bueno, hay muchos que son muy interesantes, pero Didier Eribon, en su libro Reflexiones sobre la cuestión gay, y David Halperin, también en su libro How to be Gay, por ejemplo, dos libros bastante interesantes, muestran, por ejemplo, que hay dos condiciones específicas entre los gays y las lesbianas que ya implican también un paso, ¿no? Complicado, una serie de experiencias que traen acompañado malestar, que es la injuria, por supuesto la injuria, ¿no? Eso que trabaja muy interesantemente ambos autores, Didier Eribon y Halperin, entre otros, ser insultado, ¿no? Continuamente, ser humillado, insultado, la injuria, de muchas formas que se manifiesta, y la salida del closet, ¿no? Esto que tanto se ha señalado, la heterosexualidad se pasa sin tener que salir del closet, ¿no? Mientras el gay tiene que pasar por esa experiencia, ¿no? Ahorita, bueno, si quieren al final hago más atención a los comentarios. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchos autores que vale la pena revisar y si quieren hacia el final puedo escribir los nombres, ¿no? Muchos ya les dije, Foucault, Patricia Gerovici, etcétera. Otros para mí, primero, que no son psicoanalistas, pero que a mí me sacudieron, fueron Halperin, Monique Wittig, Judith Butler, sin duda, Jonathan Ned Katz, ¿no? Arnold Davidson, Leo Bersani, Didier Eribon, etcétera. Ahora, más interesante después fue, porque, bueno, no más interesante, más bien se enriquece de todos lados, se nutre de todos lados, cuando después ya encontré, después de, bueno, de haber revisado estas críticas en algunos de sus autores, encontré ya textos del psicoanálisis desde los finales de los 90, desde el interior del psicoanálisis, que empezaban ya a cuestionar ahora sí su posición. Pero creo que nos llevó mucho tiempo. Yo no, digo, obviamente no conozco todas las respuestas que el psicoanálisis ha dado y la forma en la que ha repensado su teoría y su práctica después de las críticas claras que ha recibido, pero yo los primeros que encontré fueron a finales de los 90, es decir, si muchos de estos textos críticos fueron a finales de los 60, 70, 80, ¿no? El de Monique Wittig creo que es del 76, hay el de género, pues muchos son 70s, 80s, ¿no? Los que he estado planteando. Yo las primeras respuestas que empecé a encontrar son hacia finales de los 90s, principios de los 2000s. Por ejemplo, bueno, yo tuve la fortuna de encontrarme con varios textos de Jan Alush en psicoanálisis lacaniano. Jan Alush es uno de los autores más importantes vivos, que desde hace tiempo, desde hace más de 20 años, empezó a trabajar en esto, ¿no? Primero, por ejemplo, tiene un artículo que se llama Acoger los Gay and Lesbian Studies, ¿no? Tiene otro que se llama Despatologizaciones, homosexualidad, transexualidad, otra más, ¿no? Y uno que a mí me gusta, que se llama Avergonzados. Todos estos casi se pueden encontrar en internet porque son artículos, hay muchos que están incluso en PDF en internet, se pueden encontrar. Y entonces, en donde hace un poco como sé que hizo la IPA en algún momento, una disculpa pública, ¿no? Y él dice, estoy avergonzado, ¿no? En este texto que se llama Avergonzados,
dice, ¿no? Yo tengo una vergüenza, ¿no? De Lacan, ¿no? Quien recibiendo a un transexual en una presentación de enfermos, ¿no? Dijo palabras que no desearía repetir. O sea, Alush, alguien que se analizó con Lacan, alguien que transmite el pensamiento de Lacan, alguien que practica el psicoanálisis lacaniano, dijo, qué vergüenza tengo de Lacan, ¿no? De Lacan y de lo que reprodujo, ¿no? En su teoría y lo que dijo y lo que planteó en ese momento en una presentación de enfermos, ¿no? Que por ahí está también transcrita, ¿no? Con un transexual en donde dice Alush, me daría vergüenza repetir lo que dijo Lacan ahí. Dice, tengo vergüenza del movimiento freudiano, dice en ese texto también Alush, ¿no? Dice, los que fueron avergonzados, ¿no? Que se refieren sobre todo a los trans, pero no nada más, ¿no? A todas las poblaciones no heterosexuales. Dice, los que fueron avergonzados por nuestras descripciones clínicas, hoy en gran parte obsoletas, dice Alush, ¿no? Y por nuestras prácticas normalizantes que a menudo las acompañaban a nuestras descripciones clínicas, nos han devuelto la vergüenza en la cara, ¿no? Es decir, los avergonzados ahora somos nosotros por lo que hemos hecho en la historia del psicoanálisis, ¿no? Vergüenza del movimiento freudiano, dice Alush. Y ahora nos diagnostican a nosotros, y si tienen razón, ahora ya el diagnóstico es homofobia o transfobia, ¿no? Los que quedan patologizados son los que sostienen una posición de rechazo, de exclusión o de patologización de las disidencias sexuales, ¿no? Ahora nos diagnosticaron y con justa razón, y ahora nosotros somos los avergonzados, ¿no? Esos fueron de los primeros textos que a mí me sacudieron también, ¿no? Porque muchas de las respuestas en psicoanálisis, y no sé si voy bien en tiempo, pero si no, pues en cualquier momento vamos bien. Ok, muchas de las respuestas del psicoanálisis eran, no, es que no somos así. Yo les voy a traer ejemplos donde Freud no era para nada heteronormativo, etcétera. En cambio acá a mí me gustó por ejemplo, en Alush, ¿no? En Jorge Reiter, seguramente lo conocen, su libro ha sido muy difundido, es un libro que vale mucho la pena, que es Edipo Gay, o este mismo que les señalaba hace rato, el de Patricia Gerovici. Es decir, psicoanalistas que dicen, sí es cierto, tiene razón, hay que repensar, hay que replantear, no aquellos que salieron rápidamente a defenderse y decir, no entendió el psicoanálisis, no entendió a Freud, Lacan no dijo eso, porque si queremos encontrar a un Freud no heteronormativo y a un Freud muy queer, lo vamos a encontrar y lo podemos citar, ¿no? Lo vamos a encontrar. Yo voy a tener, ahorita les traigo algunos ejemplos donde diríamos, sí, a defensa del psicoanálisis, aquí tenemos Freud super queer, super gay friendly, ¿no? Por decirlo. Y también un Lacan maravilloso. Pero también, si queremos, podemos encontrar en la historia del psicoanálisis muchos momentos muy vergonzosos. No sé si, bueno, pues creo que hasta ahora he tratado de dejar claro a qué me he referido con que el psicoanálisis, con esta pregunta sobre el psicoanálisis es heteronormativo, si reproduce una matriz heterosexual, como dice Judith Butler, si es un dispositivo heterocentrado, si plantea una heterosexualidad obligatoria, como dice Monique Wittig. Son términos distintos para hablar de la misma crítica, digamos, bueno, de un señalamiento que subraya lo mismo, un psicoanálisis lleno de prejuicios, un psicoanálisis que de manera abierta o velada, ¿no? Plantea un imperativo en torno a la identidad o a la preferencia sexual, un psicoanálisis que plantea la heterosexualidad como lo natural, lo saludable, lo normal, lo no desviado, lo que sí alcanzó un desarrollo acabado, lo que no se cuestiona, y por lo tanto la homosexualidad, la transexualidad o cualquier otra sexualidad sería lo patológico, lo que se cuestiona.
Los cisgénero entonces como el destino natural, lo que igualmente se resiste al cuestionamiento, un binarismo, una heteronormatividad que se reproduce a través de dispositivos, técnicas, discursos, saberes que administran y disciplinan el cuerpo, sus placeres, sus deseos, las elecciones y las vidas de los sujetos. A todo eso me refiero cuando digo heteronormatividad, ¿no? Una teoría y una práctica que excluye, margina, patologiza todo aquello que no se adapta a esa matriz. Una autora que hace un señalamiento interesante, bueno, una autora que vale mucho la pena, Judith Butler, ¿no? Que nace en el 56, justo 100 años después de Freud, ¿se acuerdan? 100 años, Freud nace en 1856, es precursora de los estudios llamados queer, los estudios queer. Y en el texto que escribe en 1990, ¿no? En El género en disputa, hace una crítica bien interesante al psicoanálisis, en particular al modelo freudiano y a un cierto momento de Lacan, que es de 1958, la significación del falo, ¿no? En donde señala algo que por ahí vamos a encontrar en varios lugares en el psicoanálisis, sobre todo freudiano, que es... bueno, que la identificación se opone y excluye la orientación del deseo. Por ahí encontramos en algunos postulados psicoanalíticos esto, que entonces, si lo van a recordar, hemos leído a Freud, ¿no? Que una persona orienta su deseo de manera en oposición a su identidad sexual, ¿no? Dice, por ejemplo, que Freud plantea como algunos varones desde su feminidad aman a varones y las mujeres desde su masculinidad aman a mujeres. Como de nuevo, esto que en la cultura popular está también lleno de prejuicios, en donde dice, hay una pareja gay, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? Un poco como si siempre se reprodujera la pareja heterosexual. ¿Quién la hace de hombre y quién la hace de mujer? En Freud encontramos a veces esto, ¿no? A veces esto, el complejo de masculinidad para explicar el amor a la mujer y la feminidad y la identificación con la feminidad para explicar el amor al varón. Entonces, esa es una de las críticas que Judith Butler hace, ¿no? Dice, rompamos con esas identidades fijas y abramos la posibilidad de escuchar, ¿no? Identidades nómadas y más aún una configuraciones de identidad que no amarren sexo, género y deseo y práctica sexual, ¿no? En esto, dice Judith Butler, por ejemplo, se reproduce una matriz heterosexual en lugar de cuestionarla, oponerse a ella. Y ahí es donde el analista, si escucha bajo esos términos, no escucha, más bien, obtura por completo su escucha, pensando que de antemano, si ama a un varón, entonces lo hace desde una posición femenina, por decir un ejemplo, o si ama a una mujer, lo haría desde una posición masculina. Ese es uno de los prejuicios que Judith Butler sostiene. Y bueno, su crítica a Lacan es especialmente a la crítica del texto La significación del falo, porque bueno, dice, reproduce estas formas binarias, masculino-femenino, ser el falo, tener el falo, como que no da apertura a otras posibilidades y de nuevo identidades no binarias y nómadas. Ahora, Judith Butler, Paul Preciado, seguramente han conocido, es de las críticas más conocidas al psicoanálisis y su heteronormatividad, en esta conferencia que se tradujo en español y está en esta editorial, aquí lo tengo a la mano, es Cuadernos Anagrama, Yo soy el monstruo que os habla. Muchos otros, ¿no? Muchos otros que han sido críticos. ¿Y qué ha pasado con el psicoanálisis? A veces se han acogido y se ha aprendido de esas críticas y a veces se ha salido a su defensa con argumentos que no quiero descalificar hoy, que también encuentro valiosos y por eso quiero ir también a señalar algunos puntos que me parecen importantes. Cuando se trata de defender al psicoanálisis de su heteronormatividad, se suele apelar a un momento de Freud muy particular, que es, bueno, después ya sabemos que Freud, su primera teoría sobre la homosexualidad es en 3 ensayos sobre una teoría sexual,
Y ahí, desde ahí siempre se apela, Freud no era heteronormativo, así, como aludiendo a esta cita, ¿no? La investigación psicoanalítica, dice ahí Freud, se opone terminantemente a la tentativa de separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. En la medida en que estudia otras excitaciones sexuales, además de las que se dan a conocer de manera manifiesta, sabe que todos los hombres son capaces de elegir un hombre de su mismo sexo y aún lo han consumado en el inconsciente. Ese es uno de los argumentos clásicos para decir Freud no era heteronormativo, porque él reconoce la bisexualidad inconsciente, sabe que todos somos homosexuales en el inconsciente o heterosexuales en el inconsciente, es decir, bisexuales, ¿no? Que la otra emoción sexual está ahí y está reprimida, y entonces cuando Freud dice la investigación psicoanalítica se opone a la tentativa de separar a los homosexuales, parece que hay un Freud no heteronormativo, porque dice, no, se opone a separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. En donde después va a decir también en 3 ensayos, hallamos la inversión en personas que no presentan ninguna otra desviación grave respecto a la norma. Pero hay un Freud ahí medio heteronormativo, medio no. Podríamos usar esa misma cita para decir aquí sí lo es y aquí no lo es. Hallamos la inversión en personas que no presentan ninguna otra desviación grave. Es decir, como si sí presentan una, pero no presentan ninguna otra desviación grave respecto a la norma. Incluso dirá, la hallamos en personas cuya capacidad de rendimiento no solo no está deteriorada, sino que poseen un desarrollo intelectual y una cultura ética particularmente elevados. Es decir, parece que dice, no trae la homosexualidad necesariamente acompañada ninguna patología, o, depende cómo leamos allá a Freud, o ninguna otra patología, depende cómo estemos leyendo a Freud. Pero el lugar en donde más contundente es la defensa a Freud es esta carta de 1935, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Es la carta de esta madre norteamericana que le escribe a Freud, ¿no? Preguntando si el psicoanálisis podía cambiar la orientación sexual de su hijo, ¿no? Por supuesto, la orientación se trataba de una madre de un hijo gay, ¿no? Y entonces, esta es la gran defensa que se hace a Freud, es la carta que más se utiliza, ¿no? Para defender a la acusación de que Freud sea heteronormativo. Porque dice Freud, deduzco de su carta que su hijo es homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que usted no mencione esa palabra en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué evita el uso de este término? La homosexualidad no es una ventaja, pero tampoco es algo de lo que uno deba avergonzarse, un vicio o una degradación, ni puede clasificarse como una enfermedad, ¿no? Hasta ahí decimos, wow, Freud, qué adelantado, 1935, estás diciendo que la homosexualidad no es una enfermedad, no es algo de lo que se deba a alguien avergonzar, un vicio o una degradación. Pero luego dice, nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, producto de una detención en el desarrollo sexual. Ahí es donde hay este costado que sí patologiza, ¿no? Muchos individuos altamente respetables en tiempos antiguos y modernos, entre ellos varios de los más grandes, Platón, Miguel Ángel, Da Vinci, fueron homosexuales, dice ahí Freud. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como un crimen y es también una crueldad. Si usted no me cree a mí, lea los libros de Havelock Ellis, ¿no? Dice ahí en esa carta Freud. Y más aún continúa, ¿no? Sobre esta pregunta que la mujer le hace, si se puede cambiar la orientación sexual. Psicoanálisis, ¿no? Cura a mi hijo de su homosexualidad. Y el psicoanálisis quizá abrió una puerta para que esta señora pensara eso. Y es muy lógica la idea de la señora, que es, si todos somos bisexuales en lo inconsciente, significa que solo falta que mi hijo saque a la luz su heterosexualidad reprimida, ¿no? Entonces lo vamos a curar. Si a la heterosexualidad en su análisis descubrirá su homosexualidad reprimida, el homosexual puede entonces curarse
sacando a la luz su heterosexualidad reprimida, porque todos somos bisexuales. Supongo que por ahí puede ser la lógica de la señora, no lo sé, ¿no? Pero entonces, respecto a la posibilidad de que el psicoanálisis modifique la orientación sexual de una persona, Freud dirá que eso no es posible, y le contesta ahí. En esa misma carta le dice, usted me pregunta si puedo ayudarle, debo suponer que lo que usted me pregunta es si puedo abolir la homosexualidad y hacer ocupar su lugar por la heterosexualidad. La respuesta en términos generales es que no podemos prometer semejante éxito. En cierto número de casos conseguimos desarrollar los marchitados gérmenes de heterosexualidad presentes siempre en todo homosexual. Pero en la mayor parte de los casos eso ya no es posible. Es decir, Freud piensa en todo caso se puede despertar algo o desarrollar algo de ese marchitado germen de heterosexualidad. Sin embargo, no se queda ahí Freud. Lo que dice al final me parece que sí es muy interesante. Con todo, dice Freud ahí, el psicoanálisis sí podría prometer cierta clase de mejoría. Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo ya es cosa diferente. Si es desdichado, neurótico, si vive desgarrado por sus conflictos e inhibiciones en su vida social, el análisis puede traerle armonía, tranquilidad mental, completa eficiencia, ya sea que siga siendo homosexual o cambie. Es decir, mejores condiciones de vida si es que sufre, ¿no? Eso sí puede el psicoanálisis prometer, ¿no? Eso sí le puede ofrecer el psicoanálisis. Ahora, Freud era ese personaje que podemos decir, acá hay muchas cosas heteronormadas, acá hay muchas cosas cuestionables, acá hay otras que no. Quizá las mejores en su defensa son las que acabo de citar, la carta que le contesta a la madre norteamericana. Pero, ¿qué pasó en el interior de la internacional, ¿no? Eso, en la historia del psicoanálisis hay pasajes muy oscuros y que no solo, bueno, Freud quizá era el menos o uno de los menos heteronormativos, hubo quienes fueron mucho más, entre ellos, uno de los más fue Ernest Jones, ¿no? Ernest Jones, ustedes lo conocerán, es el biógrafo, el gran biógrafo de Freud. Hay varios biógrafos, pero pues este es el mero, el inicial, el que hizo estos grandes tomos, Vida y Obra de Sigmund Freud, y no nada más, es un autor psicoanalítico importante. Y ante la pregunta que se planteó la internacional en ese momento era si pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis, y aquí hay uno de los pasajes más oscuros en la historia del psicoanálisis, ¿no? El 1 de diciembre de 1921, esto está citado ya en las cartas del comité publicadas en los circulares del comité secreto, Ernest Jones le escribe a Freud lo siguiente, y aquí es en donde me sumo a Luz y digo avergonzados, ¿eh? Dice, los holandeses me preguntaron hace un tiempo por la conveniencia de admitir como miembro a un doctor conocido manifiestamente como homosexual. Yo se lo desaconsejé y ahora me entero de que el hombre ha sido descubierto y encarcelado. ¿Creéis que esta respuesta podría servir de modelo general para nosotros? Es decir, Jones está diciendo ahí que no se admitan de manera generalizada a los homosexuales como miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional. La respuesta que Freud envió unos días después, el mismo año, firmada también por Otto Rank, ¿no? Es muy clara. Discrepamos de tu planteamiento respecto a la admisión de homosexuales, querido Jones, es decir, que no queremos excluir por principio a este tipo de personas, ya que, por otra parte, tampoco aprobamos su persecución judicial. En nuestra opinión, la decisión en tales casos debería basarse en una valoración individual de las cualidades de la persona. Bueno, ese es Freud 1921, sabemos que no se siguieron los consejos de Freud, ¿no? Y efectivamente hubo todo un periodo en donde más bien se siguió la propuesta que hace acá Ernest Jones, entre otros, ¿no? Es decir, ahí el psicoanálisis estuvo dividido y ganó la propuesta de no admitir homosexuales en la internacional. Así como en Freud y en ese momento del psicoanálisis encontramos a un Freud heteronormativo, un psicoanálisis heteronormativo, hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de sí y no en esto que les estoy diciendo. En Lacan va a pasar lo mismo, ¿no? En Lacan encontramos un Lacan diciendo en el seminario de las formaciones del inconsciente, a los homosexuales no los curamos a pesar de que son perfectamente curables. Ese es Lacan en un momento, se ha defendido a Lacan diciendo, pero
Pero no, cuando Lacan se refiere a la cura, no se refiere a una terapia de conversión, se refiere a otra cosa, la cura, no sé qué, se puede tratar de defender a un Lacan diciendo eso, sin embargo, es Lacan diciendo eso, ¿no? Que los homosexuales son curables. En 1970 encontramos a otro Lacan, así, ¿no? Les digo, hay ejemplos y ejemplos. Está el Lacan que a mí me gusta más, ¿no? El que dice no hay relación heterosexual, no hay relación heterosexual. En el seminario aún encontramos las fórmulas de sexuación que rompen el binarismo hombre-mujer, género femenino-masculino, ya hombre y mujer son dos significantes a los que se articulan otros significantes. Ya no se trata de la naturaleza, de la biología, tampoco de una sexualidad contenida a priori en el psiquismo. Dice Lacan ahí en uno de sus seminarios, en el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra, ¿no? Creo que cuando Lacan, y acá no sé si es una defensa que trato de hacer y que a lo mejor no hace sentido, cuando Lacan introduce el no hay relación sexual, cuando Lacan introduce el objeto A, creo que son las posibles salidas desde el psicoanálisis lacaniano al psicoanálisis heteronormado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice no hay relación sexual, Lacan hace sus sentencias de la mujer no existe o de no hay relación sexual, dice, asume y está planteando que no hay ninguna complementariedad entre los sexos, que no hay pasivo y activo, que no hay complementariedad entre femenino y masculino, entre hombre y mujer, en ninguna forma de relación o de relaciones. El que de dos se haga uno, como dice el mito de Aristófanes en el banquete de Platón, no existe, es lo que plantea ahí Lacan, ¿no? Ese anhelo de fusión de amor no es más que una ilusión, ¿no? No hay uno que tenga lo que al otro le falta, ¿no? Y sin embargo sí hay amor. Cuando Lacan plantea el objeto A, ¿no? Cuando plantea el objeto A, creo que es la posibilidad que tiene de sostener que hay un deseo que se encuentra movilizado por ese objeto que lo causa, que no es hombre ni mujer, ¿no? Es un objeto A, que no es el falo tampoco. Cambian la noción de falo, creo que deja en otro lugar la noción de falo, y entonces el objeto que causa el deseo no es un hombre, no es una mujer, no está definido a priori bajo esos términos, sino es el objeto que lo causa. Por lo tanto, esto se despliega por fuera de esta identificación con uno u otro sexo, como lo dice en el seminario aún. Dice, el año pasado me divertí con un lapsus ortográfico que había cometido en una carta dirigida a una mujer. Nunca sabrás cuándo fuiste amado por mí. Tuvo un lapsus, ¿no? Ahí Lacan le señalan el lapsus que tuvo, ¿no? Porque dice, era una carta que él escribía a una mujer y habló, nunca sabrás cuánto fuiste amado por mí, ¿no? Tuvo un lapsus y a esta mujer le puso como varón. Después me han dicho que aquello quería decir quizá que yo era homosexual, dice Lacan, pero precisamente lo que articulé el año pasado es que cuando se ama no es asunto de sexo, ¿no? Yo no sé qué tanto podamos y que necesite Lacan ser defendido, creo que lo necesita, de nuevo como Freud, hombres blancos, cisgénero, heterosexuales no necesitan la defensa de nadie casi, pero creo que sí, en Lacan encontramos muchas cosas heteronormativas. Creo que a mi parecer, en últimas fechas, ha hecho como mejor, en el psicoanálisis lacaniano, como este ajuste, esta crítica, este ajuste de tuercas, como dice Alush, retomando también a Foucault y retomando los Gay and Lesbian Studies, ¿no? Y tratando de rescatar en el psicoanálisis lo que sí se puede rescatar, ¿no? Y desechar lo que hay que desechar. Entre ellos, la noción de eros, del psicoanálisis, un planteamiento que por ahí señala Lacan en un lugar, el psicoanálisis como una erotología y no como una sexología. Sustituir el eros por sexo o por sexualidad plantea que el psicoanálisis es algo más cercano a una ars erótica que a unas ciencias sexuales, ¿no? En el sentido Foucaultiano de esta crítica de las ciencias sexuales, de dime tu deseo y te diré tu patología, y más una erótica en el sentido incluso griego de la noción de eros, que entonces ya no tendría nada que ver con patologizar las disidencias sexuales.
Creo que Lacan en algunos momentos tuvo claro que al psicoanalista no le tocaba de ninguna manera proteger o reproducir, ¿no? Ciertas formas moralizantes, ni normalizar, ni adaptar, ¿no? Él dice, por ejemplo, promover en la ordenanza del psicoanálisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante. Dice, apuntar al logro de lo que se llama el estadio genital, la maduración de la tendencia y el objeto, que daría la medida de una relación justa con lo real, dice el mismo Lacan lo vio, entraña ciertamente cierta implicación moral. Y dice, no hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Esa es una de sus posiciones, sin embargo, ¿no? A pesar de esa posición, no queda exento de reproducir un montón de prejuicios heteronormativos. Ahora, nada más ya para cerrar, quiero traerles dos extremos en la historia del psicoanálisis, que no son Freud ni Lacan, sino dos otros personajes, que son los dos extremos que yo encuentro de la posición más heteronormativa y de la posición de lo menos heteronormativa. Una, y es la más escandalosa para mí, encuentro dos muy escandalosas, pero una de las más es la de Edmund Bergler, ¿no? Un psicoanalista que dijo, de estos psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Austriaco que estudió medicina en la Universidad de Viena, en los 30 estuvo dedicándose al psicoanálisis, y dice nada más, fíjense nada más, es del psicoanálisis esto. Dice él, durante casi 30 años he estado tratando homosexuales, pasando muchas horas con ellos en el curso de sus análisis. Puedo decir con cierta justificación que no tengo prejuicios, dice, ¿no? Qué maravilla, que no tengo prejuicios contra los homosexuales. Para mí son personas enfermas, pero no tienen prejuicios, que requieren asistencia médica. Sin embargo, aunque no tengo prejuicios, volví a decir, si me preguntan qué tipo de persona es el homosexual, diría, los homosexuales son esencialmente personas desagradables, independientemente de su manera externa, agradable o desagradable. Es cierto que no son responsables de sus conflictos inconscientes, sin embargo, estos conflictos socavan tanto de su energía interna que la capa es una mezcla de arrogancia, agresión falsa y gemidos. Como todos los masoquistas psíquicos, están subordinados cuando se enfrentan a una persona más fuerte, despiadados cuando están en el poder, sin escrúpulos para pisotear a una persona más débil. El único lenguaje que entiende su inconsciente es la fuerza bruta. Lo que es más desalentador, rara vez encuentran un ego intacto, lo que popularmente se llama una persona correcta entre ellos. Este hombre dice que él no tiene prejuicios y que todo lo que está diciendo como psicoanalista es producto de sus 30 años de experiencia con homosexuales. Y dice todas estas aberraciones, ¿no? Que encontró personas desagradables, engreídos, arrogantes, agresivos, despiadados, pero eso dice que es su experiencia clínica. Bueno, yo creo que ni un cura habla tan cargado de moral bajo el disfraz de su sapiencia psicoanalítica, médica, psiquiátrica, etcétera. Otro de los fuertes que seguramente han escuchado y hemos leído a lo mejor en la historia del psicoanálisis es Socárides, ¿no? Charles Socárides, que hasta hizo sus terapias conversivas, ¿no? Porque la homosexualidad era una enfermedad y plantea su tratamiento, y que luego, además, su hijo, ¿no? Su hijo, Richard, el papá es Charles, el hijo es Richard, el hijo de este psicoanalista, resulta gay, ¿no? En contra de su padre, obviamente manifestándose en contra de su padre y diciendo lo que fue para él salir del closet con un padre psicoanalista tan heteronormado. Pero que no digan que me fui nada más, o sea, que digan, claro, pues si te estás trayendo un ejemplo, ¿no? De un hombre de los 30, justo traigo el ejemplo de un hombre que es todo lo contrario en 1923, que es Grodek, ¿no? Otro psicoanalista que se solía llamar a sí mismo psicoanalista silvestre, en el libro de Leyo, y en 1923, es decir, hay alguien que en esa época sí pudo ver mucho más allá de sus prejuicios, es Grodek, que dice, sí, soy de la opinión de que todos los hombres son homosexuales. Esto es lo contrario, les decía, la posición menos heteronormativa que encuentro en esa época.
Y esta opinión está de tal manera arraigada en mí que me resulta difícil comprender cómo alguien puede tener una opinión distinta. El hombre se ama en primer lugar a sí mismo, se ama con todas sus fuerzas, trata por naturaleza de procurarse toda clase inimaginable de placer, y ya que él es hombre o mujer, resulta que en primer término resulta estar sometido al amor a su propio sexo. Esto no puede ser de otra manera y cualquier examen libre de prejuicios de una persona cualquiera nos llevará a probar esta conclusión. La cuestión no es por consiguiente, ¿es la homosexualidad una excepción? ¿Es perversa? No, de eso no se trata, dice. La cuestión es la siguiente, ¿por qué es tan difícil ver este fenómeno de atracción al propio sexo libre de prejuicios, hablar sobre él y juzgarlo? Y luego, ¿cómo llega el hombre a poder sentir atracción por el sexo contrario a pesar de sus disposiciones homosexuales? Aquí Grodek más bien se pregunta, ¿cómo es que alguien llega a ser heterosexual siendo su primera predisposición homosexual? Si hay algo que es normal, dice entonces Grodek, invirtiendo todo lo que el psicoanálisis en esa época sostenía, lo que hay que examinar es la heterosexualidad. Es bien interesante. Grodek estaba, bueno, pues en 1923, 100 años hace, ¿no? Así como está una persona como el anterior psicoanalista Edmund Berger que les comenté, totalmente lleno de prejuicios, está Grodek, incluso antes que él, abriéndose a otra posibilidad. Entonces, bueno, para ya poder ir abriendo el diálogo, nada más quiero concluir para que podamos conversar. Bueno, pues que me sumo a lo que Jorge Reiter y otros muchos analistas han dicho, ¿no? El análisis es mejor que sea un espacio que ayude a mejorar las posibilidades de vida de quienes no responden a una heterosexualidad obligatoria, más que reproducir un lugar de exclusión, rechazo, patologización, etcétera, ¿no? Y bueno, si bien creo que tenemos que tener presente la lógica de lo singular, del caso por caso, creo que es muy importante que estemos advertidos que analista y analizante están sujetos a condiciones históricas, sociales, prejuicios y epistemes que prevalecen en nuestro contexto. Entonces creo que si hay algo que les invito a hacer es que estemos revisando continuamente nuestra posición, desde dónde hablamos, ¿no? Y creo que por acá puedo dejar yo mi presentación y abrir el espacio para todas las inquietudes, comentarios, críticas, todo lo que se surja a partir de este tema hoy, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Vamos a dejar que el público nos vaya poniendo, ya empezaron algunos cuestionamientos. Mientras damos tiempo a que más personas se vayan integrando a la conversación, quiero felicitarte nuevamente por tu ponencia tan profunda, tan informada destacar algunos aspectos que me parecen centrales. El papel del psicoanálisis como un espacio emancipador. Y no, el psicoanálisis no puede emancipar, no puede ser un espacio en pro de lo injusto, si no hay una autocrítica, como tú lo dices. Y si prevalece, dices, la autocrítica, entonces el psicoanálisis podrá sobrevivir. Y en este sentido, el psicoanálisis nos alertas de los prejuicios, nos alertas de los dogmas, pero a mí algo que me parece fundamental es que le das cabida o rescatas lo que ha estado presente en el psicoanálisis, pero se había enterrado, es el deseo. La cabida del deseo en el ser humano y particularmente, yo diría, el deseo con toda su contingencia y con todas sus arbitrariedades, como una parte central en el ser humano. Por otro lado, a mí me parece en el 2019, que es cuando tú nombras esto, la disculpa que la Asociación Psicoanalítica Internacional hace, me parece algo necesario y una deuda que hay que tener, partiendo sobre todo que la patologización ha sido y es a veces todavía a lo largo de la historia uno de los grandes tropiezos del psicoanálisis, partiendo tú decías por ahí,
Patricia Gerovici hace un estudio en México y yo recordaba del estudio que en la Clínica Condesa hacen una serie de investigadores en donde nos dicen realmente estadísticas de la Ciudad de México impresionantes, que nos habla de una población en sufrimiento que se ha desatendido y que afortunadamente esta clínica no lo hace y forma parte de las reivindicaciones y de los logros del activismo en México. Nos dicen que 1 de 4 personas transexuales son expulsadas de su hogar entre los 13 y los 16 años. Eso es terrible. Y por otro lado, en México, el índice de mortalidad es 3.5 veces más que la población en general. Y dentro de la población transexual, prácticamente el 51% de la población tiende o se suicida. Eso solo en México. Entonces, imagínense la desatención que hemos tenido a este tipo de población. Ahora, por supuesto que nos vamos dentro de la teoría, esto nos obliga a prepararnos. Has nombrado una serie de autores que yo creo que cuestionan lo que es el edipocastración y a partir de ahí las diferencias sexuales pueden irse tradicionalmente partiendo de la diferencia desde lo biológico, pueden irse a la parte cultural, pero creo que como psicoanalistas debemos de recuperar también el instinto, el deseo, no el instinto, perdón, la pulsión, el deseo, y poder replantearnos un psicoanálisis para todos, ¿verdad? Para todex, dice. Débora, para todex. Entonces, en ese sentido, bueno, me parecía importante destacar autoras también en Latinoamérica. Tenemos Mabel Burín, ¿verdad? Tenemos también en Estados Unidos a esta Benjamin también, el reconocimiento del otro, Leticia Glosser, todas hablando de la diferencia, pero con esta nueva perspectiva y con estos nuevos cuestionamientos. Y bueno, no se diga hombres importantes, como tú ya hablaste tú de Paul Preciado, pero Miquel Misé, por ejemplo, sí, Miquel Misé, pues es sociólogo francés, que por cierto lo vamos a tener, creo yo, así parece, también en la APM, en algunas jornadas que pronto anunciaremos de COWAP, pero que nos habla también de la ética de la modificación corporal, ¿verdad? Es decir, varias éticas. Bueno, es algunas puntualizaciones para dar pie a nuestro público y pasar a la conversación con el público. Aquí tenemos una persona que nos dice que se tuvo que salir, pero que dice, se llama, déjame decirte, Elizabeth, te felicita, por supuesto, muchas felicitaciones. Solo quisiera compartir que desde la visión del hacking, las categorías están atravesadas por un contexto sociohistórico y como psicoanalistas, me parece, es a las categorías en contexto y en lo que hacking llama nicho ecológico, me tengo que retirar, pero nuevamente muchas gracias por compartir este trabajo. Tú te detienes en la que quieras tú responder o lo que quieras comentar. Gracias, Alejandra. Un gusto escucharte, dice Gaby Mustri, clara y concienzuda tu exposición. Felicidades. Gracias. Está por aquí. Muchas felicitaciones. Déjame ubicar alguna pregunta en específico. Genial, lúcida exposición, nos dice Rubén Luna. La sesión quedará grabada. Entiendo que ya nos dijeron que ya diste tú la autorización para que se vaya subiendo a la página de la APM en unas semanas.
requerimos esta charla en las facultades de psicología. Esto me parece fundamental, el tener materias de perspectiva de género en las universidades, en las asociaciones, porque en las instituciones es fundamental. Es parte no solo de la inclusión, sino de la prevención al maltrato y a la violencia. Luego está Gaby Mustri, nos dice aquí, como directora del Instituto del APM, te diré que los psicoanalistas estamos en jaque. Nosotros estamos frente a la tarea de cuestionarnos y posicionarnos, reivindicando el lugar de nuestras teorías en nuestra clínica. Hoy sabemos que diversidad de género es un constructo muy amplio que tenemos que conceptualizar fuera del prejuicio que ha detenido nuestra comprensión. Un tema importante también es pensar en el activismo actual de la causa LGTB, que ahora patología la heterosexualidad, patologiza, yo creo, los extremos y las polarizaciones obstruyen nuestra mirada. Siguen agradeciendo. Elena, siempre es refrescante escucharte. A ver, alguna pregunta aquí. Importantísimo tener, nos dice Ariadna, importantísimo tener en el foco de nuestra intervención clínica la perspectiva de género y nuestras representaciones inconscientes de género. También eso es fundamental, que cuestionarnos, ¿verdad? Como trabajadores de la salud mental y teniendo frente a un paciente. Está también Ana Luisa Ruiz García, como ella nos dice, como toda evolución de los movimientos sociales, los hay extremistas y moderados. Es sencillo que estamos viviendo la parte extrema, ya me lo vieron, de una parte de la comunidad LGBT. Felicidades, dice Yerami. Está aquí Monse, que nos dice, muchas felicidades, Elena. Como siempre, un placer escucharte. Algo que llama mi atención es que la mayoría de bibliografía que he podido rescatar acerca del tema ha sido de 2022 o 2023. En otros países como Argentina, incluso hablando con una directora de género de la UNAM, hablábamos de que hay información respecto a la comunidad LGBTQ+ y feminismos que hemos tenido que sacar de Google, TikTok, al no encontrarla en bibliografía respecto a lo demisexual, lo trans, nuevos movimientos feministas, etcétera. ¿Crees que exista un rezago en el psicoanálisis mexicano? Lo noto en que los foros respecto al tema usualmente somos mujeres psicoanalistas las que participamos y la propia comunidad LGBTQ+ apenas está logrando una entrada en el área psicoanalítica. ¿Qué le puedes decir? ¿Existe un rezago en el psicoanálisis mexicano? Yo creo que sí, existe no sé si sigo muy bien, pero creo que sigue un rezago en el psicoanálisis en general. O sea, vamos muy retrasados, pero muy, muy retrasados en este tema que está sobre la mesa desde finales de los 60s, ¿no? Creo que pues estamos... Bueno, no sé, yo estudié en la universidad en los 90 y no se hablaba de esto, cuando en los 60s ya había mucha denuncia, ¿no? Entonces creo que vamos rezagados en general, no solo en psicoanálisis mexicano. Incluso a veces encuentro posiciones pues también muy heteronormativas, por seguir utilizando el término, en el psicoanálisis en Francia, en psicoanálisis en España, ¿no? O sea, como que no necesariamente o no solamente en México, más bien diría, creo que en todos lados, ¿no? Ahora, no sé si también acá el tema es, bueno, somos mujeres psicoanalistas las que estamos participando y la propia comunidad LGBTQ apenas está logrando su entrada. Creo que sí, es decir,
un poco como dice, es bien interesante si han leído, bueno, si han leído o escuchado, porque está incluso grabada esta presentación de Paul Preciado, de Yo soy el monstruo que os habla, dice, bueno, ¿no? A ver quién, dice, levanten la mano acá, quiénes son gays o trans, ¿no? Entre los psicoanalistas asistentes a este discurso, a este informe que él hace, ¿no? Con estos psicoanalistas lacanianos millerianos que están presentes, y entonces como diciendo, tomen la palabra, ¿no? Tomen la palabra, no quiero, dice Paul Preciado ahí, no quiero forzar la salida del closet de nadie, pero tomen la palabra desde esa posición. Creo que sí, estoy de acuerdo en que nos falta un montón, ¿no? Pienso, bueno, lo que sería para un analista trans hacer esa transición sexual con sus analizantes, ¿no? Por ejemplo, en su práctica, creo que hay mucho ahí todavía interesante. No sé cuántos analistas trans haya, ¿no? Que puedan asumirse y hacer su salida frente a la comunidad psicoanalítica y hacer su transición, ¿no? de sexo frente a la comunidad psicoanalítica y frente a sus analizantes mismos. Por aquí hay, Elena, felicitaciones de varias personas, Isabel Alba, Eti Kochman, y una pregunta aquí, un comentario de Elena Barón nos dice, también creo que hay que revisar y aprender de los planteamientos que se han hecho desde otras áreas, estudios de género, filosofía, etcétera, que tienen ideas y cuestionamientos fundamentados e importantes. Por otro lado, tenemos esta idea de que las teorías psicoanalíticas, ya me perdí. Yo también. Tenemos que las teorías psicoanalíticas parten de la clínica, que no creo que ninguna teoría pueda abstraerse del momento cultural en que surge. Pero la pregunta es, ¿cómo empatar y justificar desde lo que vemos en la clínica la teoría queer, por ejemplo? ¿Cómo unir el psicoanálisis y la filosofía? ¿Nos puedes recomendar escritos al respecto? Ok. Perdón, ¿cómo empatar y justificar desde lo que vemos en la clínica? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero claro, más que tratarla de empatar y embonar, creo que justo hay que ver incluso en dónde ni siquiera se empata y entonces hay que replantear la teoría. Es decir, creo que aquí es bien importante no tratar de forzar nuestra teoría a la práctica, sino más bien al revés, ¿no? A mí siempre me gusta retomar algo que Lacan plantea, que es la ignorancia docta, esta noción de la ignorancia docta, es decir, el analista escuchando en una posición de ignorancia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el analista? Dice Lacan, ignorar lo que sabe, y en ese sentido creo que podríamos desarrollar un montón de cosas, ignorar sus prejuicios, ignorar la teoría, ignorar los diagnósticos, ignorar un montón de cosas para poder escuchar, para poder ahora sí escuchar, ¿no? Esa posición que Freud llamaba neutralidad y abstinencia, creo que tiene que ver con eso. Primero escuchar, primero ver qué es lo que arroja la clínica y después sentarse a reflexionar y a teorizar si eso es algo que va para ese caso, si va para ese fenómeno, si va para todos los casos, si la teoría que tiene sirve, ayuda o estorba, ¿no? A eso que está escuchando ahí, ¿no? Si se puede enriquecer, si se tiene que tirar, si se tiene que repensar, reformular, antes que buscar empatar. Creo que primero hay que separar quizás, ¿no? Y después un segundo momento en donde se piense la clínica a partir de la posibilidad de teorizar, ¿no? al respecto. Creo que el riesgo está en empatarlo inicialmente, ¿no? Porque entonces lo que dice Monique Wittig en su texto del pensamiento heterosexual, en esta presentación que hizo, que ahora la tenemos publicada, dice, bueno, si el psicoanalista trata de hacer eso, de empatar, lo que va a hacer es ir a encontrar en cada paciente exactamente eso que sabe por la teoría, ¿no? Porque entonces es experto en hacer, ahí está, yo siempre lo supe y ahí está, y sin posibilidad de escuchar desde antes, ¿no? Fíjate que yo me recordaba cuando Patricia Gerovich vino a la asociación, y bueno, en su libro lo dice también, dice, no hay que ver a la transexualidad, sino hay que estar con los transexuales. Por eso quiero decir que lo que tú acabas, coincido contigo, la clínica es la que nos va a ir llevando
hacia conocer, saber, ver qué empata, qué no empata, qué integra, qué no. Pero partir de la clínica, la teoría siempre resulta un importante trabajo de investigación. Por aquí nos señala... Me da pendiente que Julio tenía la mano levantada desde hace Ah, rato. Julio, perdón, no te vi, estoy En el chat. poniendo Ajá, atención en No, el no chat. te preocupes, no te preocupes. A ver, No, bueno, dinos. felicitarte ampliamente, Elena. gracias. Es un tema muy importante, lo desarrollaste muy bien, muy interesante. Y dos comentarios, ¿no? Esto de la participación masculina, ¿no? Porque yo la padezco, en muchos lugares soy de los pocos que va, de veras. Y el asunto aquí es, por ejemplo, alguien por ahí comentaba, el congreso que hicimos en octubre, Género en la Línea de Fuego, tuvo mucha participación de varones que presentaron trabajos. Y también hubo gente de la comunidad LGBT, ¿sí? Y también hubo gente como estuvo Patricia Jerovich, en fin, estuvo muy interesante, Género en la Línea de Fuego, ¿sí? La otra, que decían de la bibliografía, sí, empieza a surgir escritos psicoanalíticos, ¿no? Como los que mencionabas ahorita de Jorge Reiter, de Jerovich, todos ellos, pero los que quieran asómense a las tesis que están haciendo muchas gentes del Colegio de México que tienen la maestría de género y están haciendo trabajos importantes porque si no tan psicoanalíticos, sin darse cuenta están haciendo trabajos clínicos. De toda esta amplia gama que decías tú ahorita, Elena, ¿sí? Y la otra, pues es lo que uno sufre cada día, al menos así lo vivo yo, ¿no? Cada día para mí es una lucha de ver cómo me salgo de lo que no me voy a poder salir, que es el discurso patriarcal. Y ahí estamos atrapados todos y todas y todes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, es donde yo trato ahí, ¿no? Como que sí, algo, y bien entendido, algo tiene que tener de prejuicio mi escucha analítica si soy honesto. Claro. ¿Sí? Y tengo que saber que en algunas cosas estaré atrapado por el discurso patriarcal, ¿sí? Cuando menos hacerlo consciente ya es un pasito para adelante, pienso, ¿no? Y la otra, que te vamos a comprometer a que vengas en otra ocasión, Elena, porque también nos gustaría mucho hablar de ese tema que manejas mucho del cuidado de sí mismo como psicoanalistas. ¿Sí? Con mucho gusto, muchas gracias. Ese sería otro tema que tendríamos que hacer, luego lo platicamos con Santiago y Judith. ¿Sí? Estaré Y te encantada. felicito, Elena, esta es tu casa, te felicito. Te Muchas dejo los gracias, micrófonos, Julio. Alejandra. Sí, por acá nos dicen si nos puedes dar el dato de el nombre de la autora que escribe Avergonzados, por Lo favor. escribo en el chat. Es autor, es un psicoanalista que se llama Jan Alush. Acá está. Ok, ahí está. Ajá. Pueden encontrar, les cité 3 ensayos cortos, digamos, 3 artículos de él que son cortos. Tiene libros como más amplios, tiene el de El sexo del amo, etcétera, pero es particular para este tema, Acoger los Gay and Lesbian Studies, es uno. Despatologizaciones, es homosexualidad, transexualidad, otra más, así se llama, y este que se llama Avergonzados, que es bastante interesante, que es, pues, digamos, la disculpa que él sostiene, ¿no? De estamos avergonzados, como un poco como la disculpa que sostuvo la IPA, ¿no? Acá lo escribí, Jan Alush. Yo creo que uno de los aspectos importantísimos dentro de esta apertura es la despatologización, y eso es fundamental, de todo lo diverso, las sexualidades y los géneros diversos, pero aquí nos señala Cecilia, estoy pensando en la formación clínica en psicoanálisis y a la par me interesan temas de género. Entonces voy observando las dificultades de pensar conceptos como el complejo de Edipo o la función materna y paterna, puesto que, aunque a veces se plantea que no aluden a la genitalidad, al ir a las lecturas, no se aprecia así. ¿Podrían recomendar lecturas clínicas psicoanalíticas con perspectiva de género? Yo quisiera comentar algo. Yo creo que también hay que rescatar todo lo que sí es importantísimo del psicoanálisis, ¿verdad? Es decir, como decía Tager, es
con el psicoanálisis, como decía ella, sin el psicoanálisis, sino el psicoanálisis no alcanza, pero con el psicoanálisis, pero sin el psicoanálisis no se entiende, ¿verdad? O sea, el psicoanálisis no basta, ¿no? No No basta, basta, pero o sea, no podemos es algo que es importante que tengamos en cuenta. Tú invitas mucho a la apertura a otras disciplinas, a la apertura a la teoría queer, a la filosofía, a la sociología, a diferentes disciplinas, porque con el psicoanálisis no basta, pero sí el psicoanálisis es importante. Entonces, también que quede como hay mucho que rescatar del psicoanálisis. Yo me acuerdo alguna vez que Leticia Glosser estuvo fue en Londres, cuando dio su ponencia, y recuerdo claramente que decía, bueno, no debemos de olvidar los aportes del psicoanálisis en cuanto al descubrimiento del inconsciente, por supuesto, el papel de las pulsiones, la bisexualidad, en fin, varios aspectos importantes, las identificaciones cruzadas, los deseos. Es decir, hay muchos aspectos del psicoanálisis que son rescatables, pero aquí lo que estamos cuestionando precisamente es aquellos que lo cierran y que excluyen, ¿verdad? Bueno, pero aquí comentaban lecturas clínicas psicoanalíticas con perspectiva de género, Elena. Pues muchas han sido ya mencionadas, creo que hoy. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, recientemente estuve trabajando mucho a una autora que se llama Lucy Irigaray, que me parece importante, psicoanalista también, belga, que cuestiona mucho, ¿no?, la posición, sobre todo freudiana y lacaniana, sobre la feminidad. Entonces hace un trabajo bien interesante desde el feminismo de la diferencia sexual, por ejemplo. Ana María Martínez, ¿no? Sí, Ana María Fernández en Argentina, por ahí hemos dicho algunos textos hoy, ¿no? Bueno, Tami Ayush, a mí me gusta también, es otro psicoanálisis e hibridez, es un libro de Tami Ayush, y no solamente desde el psicoanálisis, hemos dicho Edipo Gay, de Jorge Reiter, Patricia Gerovici, psicoanálisis transgénero. Creo que hay otros muchos que valen la pena, que no son psicoanalistas, como hemos dicho, como Monique Wittig, Judith Butler, Didier Eribon, Halperin, Leo Bersani. Hay un texto que me gusta mucho también, se llama Teoría Queer y Psicoanálisis de Javier Sáenz, que también vale mucho la pena. Gail Robin, Teresa de Lauretis, habría muchos autores. Es cuestión de meterse y uno nos lleva al otro y al otro y al otro, y que son interesantes. Y además no solo una posición homogénea, tampoco los gay and lesbian studies están uniformados como el psicoanálisis, ¿no? Ni la teoría queer, ni los feminismos, sino al contrario, hay discusión, hay pugna, hay diferencia, y eso hace todavía más rico, ¿no? El debate, la discusión, ¿no? Es bien interesante. Sí, aquí lo especifica Ariadna, lo que dice hace rato dice, es de Borataje, con el psicoanálisis no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede, un poco es en esta línea. Gracias, Ariadna, por... aquí dice Alejandra, buenas tardes, me gustó la exponente. ¿Podrían mencionar nuevamente la clínica que se encuentra en La Condesa? Sí, es la clínica, se conoce como clínica Condesa, pero es para la atención del VIH. Hay dos, una está en La Condesa y otra está en Iztapalapa, pero tiene un departamento específico para la atención de las diversidades sexuales y de género, con prácticamente atención gratuita. Es un gran logro en la Ciudad de México, como también esto de la ley donde se prohíbe esto que decías, ahorita se me fue el nombre, pero la ley de las terapias de conversión, que fue una ley que se derogó, bueno, que se implementó como en 2020, también otra de los logros en la Ciudad de México, y en 2021, fíjense nada más hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca el cambio de identidad.
en los adolescentes en 2021. Entonces son logros del activismo en México, pero esas son las dos clínicas, Iztapalapa y la Clínica Condesa, que está en Benjamín Franklin. Muchas gracias, dice Alejandra. La de Condesa está sobre Benjamín Hill, casi con Revolución. Nos lo precisan. Benjamín Hill, número 24, la Clínica Condesa. Gracias, Miroslava Sandoval, por precisar la dirección. Siguen existiendo terapias de conversión en sociedades religiosas muy ortodoxas. Sí, de que siguen existiendo, pero de que ahora son penalizadas gracias a estas nuevas leyes, pues también es un recurso importante al cual se puede acudir. Son las preguntas que hasta el momento nos ponen algo adicional que quieras. Ariadna, perdón. Ariadna, no se te escucha. Ya. Ya, ok, no tenían abierto el micrófono para mí. Bueno, primero felicitarte, Elena, y bueno, me congratulo de haberte escuchado. Nos hiciste un recorrido fabuloso sobre todos estos temas y lo mezclas muy bien, lo integras muy bien, la filosofía, los movimientos políticos, el activismo, el psicoanálisis. Deliciosa tu presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, quería yo retomar también, justamente yo iba a hacer una pregunta con respecto a estos conceptos que tenemos que repensar del psicoanálisis en función de la perspectiva de género que nos está empujando desde hace mucho, como bien lo dices. Lo habíamos negado, pero ahora lo tenemos de frente y constante, ¿no? Entonces, bueno, mencionaban hace un rato precisamente el reconsiderar, Cecilia, ¿no? Una candidata, ¿no? Que decía reconsiderar muchos conceptos y entre ellos esto del complejo de Edipo. Yo ahora estoy haciendo una investigación en el doctorado de APM precisamente sobre el concepto del complejo de Edipo en la mujer, con estos planteamientos de la perspectiva de género, y preguntarte, tú, ¿cómo consideras desde el psicoanálisis y con toda esta perspectiva de género, cómo tendríamos que entrar a reconceptualizar? Digo, por acá yo lo que he ido trabajando es mucho bajo la línea de María Malizade, que trabajó ella sobre esta conceptualización de pensar a la mujer más desde la perspectiva de no es que no tenga, sino de un tener diferente, ¿no? Entre hombre y mujer es un tener distinto, no es que no haya falo, tenemos algo diferente y una manera diferente también de transitar por el propio género, ¿no? A ver qué nos puedes comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta, y qué interesante tu investigación. El tema de la feminidad da espacio para que podamos trabajar otras horas y horas y horas de jornada, ¿no? Porque es otro tema. Justo cuando Santiago me hizo la invitación, dije, ¿qué trabajamos? Heteronormatividad en psicoanálisis fue uno. Y el otro que dije estaría buenísimo es feminismo y psicoanálisis, ¿no? Feminismo y psicoanálisis en un plural también, porque como decíamos, no hay un solo feminismo. Y todo el tema de lo que el psicoanálisis a lo largo de la historia ha planteado en torno a la feminidad, al lugar de la madre, al lugar de la hija, a la diferencia anatómica de los sexos a partir de la falta del pene en la mujer, de si la posición histérica y feminidad siempre han quedado como puestas en el mismo lugar, a grado donde no queda a veces claro en psicoanálisis qué se está diciendo sobre feminidad y sobre histeria, también con una patologización prácticamente asociada a la feminidad. Hay mucho tema, ahí el tema me encanta también, como de principio, pues de nuevo romper, creo que es la misma propuesta que en este trabajo de hoy, romper esencialismos, justo este tema, como dice Lacan en su momento, la mujer no existe, me parece que me apego en el sentido de la como una esencia femenina que de nuevo vamos a universalizar y decir ahora la mujer, esto, aquello, ¿no? Hay mujeres una por una, bien distintas entre sí, que por supuesto entre los ejercicios que nos toca hacer es
es también quitarnos lo que la sociedad heteropatriarcal nos ha enseñado sobre la feminidad y lo que Freud nos enseñó con muchas dificultades sobre la feminidad. Si bien Freud tuvo claro reconocimiento de que no entendía nada, de que lo femenino era ese continente oscuro, el continente negro, etcétera, pues avanzó diciendo un montón de cosas que hoy, bueno, se tienen que tirar, ¿no? Se tienen que tirar, la envidia del pene, la mujer con su pequeño pene clítoris, la ignorancia de la vagina, ¿no? La mujer con su ignorancia de la vagina, la mujer como un niño pequeño que tiene que hacer este devenir mujer habiendo nacido varón, que ama a la mujer, ¿no? Un varón heterosexual nació y después hay un devenir mujer. En fin, hay tanto que también ahí hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Bastante. La mujer con menos pudor, no, con más pudor por sus miserables genitales, con más vergüenza, con menos sentido de justicia, con intereses sociales más endebles, con mayor dificultad para sublimar, pues y un montón de cosas que bueno, ¿no? Que hay que tirar. Con un super yo débil, ¿no? Por ahí de Super yo débil, ¿no? Con un menor sentido de justicia. No, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Hay tanto que si los analistas sostuviéramos eso y recibiéramos a alguien que tiene un cuerpo de mujer y le cargáramos de todo eso de antemano, bueno, pues nos ponemos a llorar y qué horror, ¿no? La misoginia que de pronto ha implicado, ¿no? Y que también Freud también, pues eso también tiene que ver con las mujeres que escuchaba, con su época, con la forma en la que escuchaba, esta idea del masoquismo femenino, el narcisismo femenino, en fin, por donde le veamos hay tanto que cuestionar sobre eso, ¿no? Muchísimas gracias. Y No, perdón, voy a aprovechar que me abrieron el micrófono para hacerles la invitación a todos. Invitarte, Elena, a COWAP, y si gustas presentar algún trabajo estaría lindísimo. En el 2 de abril de este año vamos a tener las jornadas del Comité de Mujeres y Psicoanálisis en México. Es el 22. Perdón, 22, sí, perdón. 22 de abril. Se llama Psicoanálisis, Mujeres, Diversidad y Diferencias Sociales. Que como decía Ale, ya tenemos invitado a Miquel Missé, sociólogo barcelonés, trans, que bueno, pues se va a poner esto muy, muy lindo, muy interesante, ¿no? Si te interesa, bueno, nos comunicamos y vemos si nos quieres aportar con algunas de tus presentaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, por supuesto están invitados toda la audiencia aquí, todos los aquí presentes a estar en las jornadas. Y inscríbanse, por favor, va a estar muy bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieras añadir, Elena? Nada, agradecer mucho de nuevo el espacio, la escucha, el diálogo y que ojalá que me encanta que sea posible que ya dialoguemos más entre los psicoanálisis, ¿no? También, no sé, es otra cosa que necesitamos abrir, ¿no? Para enriquecer el psicoanálisis, qué mejor que no estemos cada uno en nuestra casita nada más hablando de lo mismo con los mismos, sino en más, ¿no? Como podernos cuestionar, ¿no? Con miras a que sea un psicoanálisis de nuevo más ético, ¿no? Qué mejor que pudiéramos dialogar desde perspectivas distintas. Yo les agradezco la invitación, mucho. Mira, ahorita se me ocurrió que a poder hacer algún tipo de evento sobre los psicoanálisis de la diferencia sexual, ¿verdad? Eso. ¿Cuánto no podríamos hablar? En fin, hay mucho, aquí está. Ya lo hiciste, Alejandra, ya lo anoté, ¿eh? Bueno, lo hacemos, Julio, lo hacemos, pero un diálogo. Rápidamente, hay otra autora inglesa, psicoanalista, que ha escrito de género de psicoanálisis, de lo que estaban preguntando ahorita, que es Alexandra Lena. Sí. Y Nancy Chodorov. También. Y Jessica Benjamin, y sí, hay muchos, ¿no? Por supuesto, Glosser Fiorini, ¿verdad? Leticia. Glosser, sí. En fin, podríamos hacer un intercambio de psicoanalistas, todas ellas hablan de la diferencia sexual desde distintas perspectivas del psicoanálisis. Sería una reunión interesante. Pues bueno, creo que si no hay más, hay muchas felicitaciones.
nos dicen aquí en la página de APM y de COAP, es donde están los datos, dice Ariadna, para las jornadas a que invitaron ahorita. Muchísimas gracias, Elena, por tu generosidad. Muchas felicidades. Muchas gracias a la audiencia por entrar y estar acompañándonos con esas preguntas tan interesantes. Gracias, Julio. Gracias a la No, gracias a ti. asociación. Y bueno, pues buen día, buen fin de semana y hasta pronto. Hasta pronto y esta es su casa. Dios. Muchas gracias. Dios, Dios, Dios.